Juan, en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 10, versículo del 1 al 16. El Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo del 1 al 16. Vamos a estar leyendo un poco de Biblia en esta mañana, mis hermanos. Y cuando estén listos, me lo hacen saber. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 1 del capítulo número 10. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esos somos nosotros, mis hermanos. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a orar, mis amados hermanos, y a ponernos en las manos del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje. Amén. Padre amado, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor, en este maravilloso día, Padre, que tú has preparado, Señor, bendito Dios, y que has permitido, Señor, que nosotros llegáramos a este lugar, Señor, maravilloso, Señor, donde se alaba y glorifica tu santo y bendito nombre, Padre. Es una delicia, Señor, es una delicia habitar, Señor, entre los hermanos, Señor, y alzar nuestras manos y alabarte al gran Dios verdadero, al único y gran Dios verdadero, al poderoso Dios, al gran yo soy. Gracias te damos una vez más, Señor, por tu misericordia, Señor, por cada uno, Señor, de nosotros, Padre. Gracias, Padre, en estos momentos, Señor, me pongo en tus manos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Señor, como canal, Señor, de bendición para mis hermanos, Padre, y que ellos, Señor, reciban, Padre Santo, lo que tú les tienes preparados el día de hoy. Que esta palabra, Señor, nos edifique, Señor, y que nos ayude a acercarnos más a ti, Señor, más a tu presencia, que nos ayude a mejorar esta relación, Señor, entre tú y tu pueblo, Padre Santo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Antes que todo, mis amados hermanos, para poder entender esta parábola acerca del redil, mis hermanos, déjenme narrarte el contexto de lo que el Señor aquí estaba contando, ¿verdad? Y todo empezó en el capítulo número
9. En el capítulo anterior les recomiendo que lo lean. Ahí nos narra de que Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento. El Señor había hecho este milagro extraordinario en un sábado, en un día de reposo. El Señor, por la mayoría de las veces que Él hacía grandes milagros, siempre lo hacía en sábado, ¿verdad? Y debido a esto, los judíos se enojaban, se llenaban de odio. De hecho, fue una de las principales causas que los judíos empezaron a odiar al Señor Jesucristo, porque Él sanaba en sábado. La mayoría de los evangelios, mis hermanos, narran los diferentes milagros en el día de reposo, ¿verdad? Pero los judíos se molestaban tanto debido a que ellos, según la ley, en realidad ellos, mis hermanos, añadían muchas costumbres, muchas reglas a la ley que no tenía que ver nada con los mandamientos del Señor. Ellos nunca entendieron realmente lo que significaba el día de reposo, el día sábado, ¿verdad? Para ellos, en ese día, absolutamente nada se podía hacer, incluso un milagro, ¿verdad?, que hacía el Señor Jesús. Y ellos, en lugar de sorprenderse, en lugar de glorificar a Dios, se enojaban en sus corazones, empezaban a sentir odio en contra de Jesús, porque Jesús estaba rompiendo no la ley de Dios, no los mandamientos de Dios, sino la regla que ellos habían puesto, mandatos de hombres. Por eso ellos se enojaban tanto, o llegaron a odiar tanto al Señor Jesucristo, y que fue una de estas causas por el cual ellos lo crucificaron. Bueno, aquí el Señor sana a este hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? El Señor agarra lodo, ¿verdad? Escupe en la tierra, agarra el lodo y lo unta en el ojo del ciego y le dice: ve al estanque de Siloé para que puedas ver. Aquí también hay una preciosa enseñanza, una hermosa enseñanza que el Señor nos da acerca de la obediencia, ¿verdad? Y de la sanidad que el Señor nos da. Pero bueno, el hecho es de que el ciego obedeció y fue sanado. Él recobró su vista. Y los judíos, mis hermanos, que eran los pastores de Israel, los llamados por Dios a impartir la ley y cuidar del rebaño, Dios los había seleccionado. Los fariseos y todos los religiosos, Dios les había encargado de enseñar la ley al pueblo. Ellos eran, mis hermanos, los pastores de Israel. Ellos que tenían el mando, ellos tenían el deber de enseñar la ley, de cuidar a las ovejas que eran los de Israel, pero no lo hicieron así, como lo podemos ver aquí en esta narración, que en lugar de que ellos se alegraran por la sanidad de uno de sus miembros, de uno de los judíos, ellos no lo hicieron así, se enojaron, ¿verdad? Se llenaron de rencor y se llenaron de odio, a tal grado de que cuando el Señor hizo esta sanidad en este varón, ellos le empezaron a preguntar por qué, quién te había sanado, o por qué permitiste que fuera sanado en este día de reposo. Bueno, lo empezaron a interrogar, a él, empezaron a interrogar a sus padres, y llegaron a la conclusión de que él merecía ser expulsado del templo debido a que había permitido ser sanado por Jesús en un día de reposo. En aquel tiempo, mis hermanos, el ser expulsado
el ser expulsado del templo de Dios significaba una cosa muy grave, porque el templo, mis hermanos, representaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y era algo muy grave para los judíos, ¿verdad? Entonces Jesús busca a este varón después de que los judíos lo expulsaron del templo. Y es aquí, mis hermanos, con respecto a lo que pasó con este varón, es que el Señor nos da esta preciosa parábola acerca del redil. El Señor busca a este varón que fue sanado, ¿verdad? Al ser expulsado del templo lo busca, y debido a esto nos da esta preciosa parábola. Muy bien, en este pasaje, mis hermanos, que acabamos de leer, un poco extenso, ¿verdad? Pero es para poder entender el contexto. En esta parábola nos habla de un pastor, nos habla de una puerta, nos habla de un redil y nos habla de las ovejas. Muy bien. El Señor, el lenguaje que utiliza aquí el Señor para traer un mensaje, para traer esta parábola, le era familiar a los oyentes que estaban ahí, a los judíos. Y los judíos, mis hermanos, entendían muy bien este lenguaje. En los tiempos anteriores, en los siglos anteriores, los judíos estaban relacionados con esto, porque durante mucho tiempo los judíos, su ocupación era el de cuidar a ovejas, el de ser pastores de ovejas. Por eso podemos ver que el Señor en su sabiduría para traer una enseñanza, siempre miraba a los alrededores para traer un tema y aplicarlo, y lo podemos ver aquí. Entonces el Señor les dice, ¿verdad? Aquí en esta parábola el Señor los enfrenta a ellos, porque ellos eran los pastores de Israel. Y les dice en esta parábola que él, gracias hermano, les dice en esta parábola, mis hermanos, que Él es el buen pastor. Primeramente vamos a descifrar qué es un redil. La mayoría de nosotros allá, quizás en nuestro pueblo, ¿verdad? Yo fui uno de ellos, yo cuidé borregos, ¿verdad? Y conocemos muy bien cómo son esos animales. Pero primero, aquí el Señor nos dice, ¿verdad?, acerca de un redil. ¿Qué es un redil? Bueno, en aquel entonces, mis hermanos, un redil era un lugar en el cual estaba hecho de piedra, y solamente había una puerta. Y aquí el Señor nos dice, y Él declara y dice: yo soy la puerta del redil. Ninguna otra persona podía entrar en el redil, a menos que tenía que ser por la puerta. Ahora, el redil, ¿quiénes eran? El redil, mis hermanos, era Israel, era el pueblo de Dios. Ellos eran los escogidos de Dios. Pero no todos los que eran israelitas eran pueblo de Dios. Y eso es lo que el Señor les dice aquí, que no todos ellos eran ovejas del Señor, no todos ellos eran el pueblo de Dios. Todos los judíos religiosos demostraron no ser ovejas del Señor, sino que al contrario. Entonces, mis hermanos, en esa puerta única que tenía el redil se encontraba el pastor. Nadie entraba al redil si no pasaba por encima del pastor. Todos los que trataban de entrar por otro lado eran ladrones que querían hacer daño a las ovejas, ¿verdad? Muy bien. Y nos dice aquí el Señor, Él se declara como Él es: yo soy la
puerta de las ovejas. Nos dice también en el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesús, mis hermanos, es la puerta. Solamente a través de Él nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de Él nosotros podemos entrar al reino de Dios. Solamente a través de Él nosotros podemos formar el pueblo de Dios. Si nosotros, mis hermanos, no creemos en Jesús como lo hicieron los judíos religiosos, ellos no quisieron creer en Jesús y entonces ellos no pudieron entrar y ser partícipes del pueblo de Dios, aunque ellos se jactaban y decían: nosotros somos el pueblo de Dios, pero realmente con sus hechos demostraban todo lo contrario. Entonces aquí el Señor les dice: yo soy la puerta del redil. Es por mí que van a entrar al reino de Dios. No es por nuestras obras, mis hermanos. No es por lo que nosotros hayamos hecho. No es por la Virgen María. No es por los apóstoles, sino que es por Jesús que vamos a entrar al reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Y podemos ver, mis hermanos, también que aquí en esta parábola ya vimos lo que es el redil. Ya vimos lo que también nos menciona acerca de las ovejas. Las ovejas, mis hermanos, son animales muy indefensos. Son animales que dependen totalmente del pastor. Son animales, mis hermanos, también que tienen muchos enemigos y que no pueden defenderse de sus enemigos. O sea que las ovejas tienen que depender totalmente del pastor para que las alimente. Ellos también, las ovejas, dependen totalmente del pastor para que los cuide y para que los proteja. Aquí en esta parábola también se nos muestra, ¿verdad?, que había muchos enemigos. Estaba el ladrón, estaba el asalariado, estaba el lobo, ¿verdad?, que representa a Satanás. Ahora nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, mis hermanos, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros llegamos a ser parte de sus ovejas. Nosotros llegamos a ser parte de su redil. Ahora nosotros, mis hermanos, formamos parte de el redil del Señor. Nosotros somos parte ahora de sus hijos. Y nosotros dependemos totalmente de nuestro pastor. Dependemos totalmente de su cuidado. Dependemos totalmente de que Él nos alimente. Y es por eso que venimos a la iglesia. Es por eso que venimos aquí a la iglesia, porque es aquí donde el Señor nos da palabra. ¿Cuántas veces de nosotros, mis hermanos, cuántas veces nosotros hemos llegado aquí a la iglesia cargados, ¿verdad?, con problemas? Muchas veces hemos venido con angustias, hemos venido dolidos, hemos venido de diferente manera, ¿verdad? Pero cuando venimos aquí, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que necesitamos y el Señor nos conforta, nos ayuda, nos levanta aquí. Nosotros ahora, mis hermanos, formamos parte del redil. Ahora el redil, ¿cuál es? Es la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Ahora nosotros, mis hermanos, pertenecemos a esta gran comunidad cristiana que somos la iglesia. Este es el redil, mis hermanos. Este es el redil que el Señor ha comprado con su sangre preciosa. Muy bien, ahora vamos a pasar, mis hermanos, a la relación del pastor y las ovejas. Dice el buen pastor, número 1, el buen pastor dice que saca sus ovejas del redil. Primeramente, mis hermanos, aquí nos dice que el Señor saca a las ovejas del redil. Primero, como vemos allá en la narración que vimos acerca de
del ciego, no todos los de Israel eran las ovejas del Señor, sino todos aquellos que creían en Él. Entonces ellos llegaban a formar parte de las ovejas del Señor. Ahora nosotros, mis hermanos, hemos sido sacados del mundo. Hemos sido sacados de ese redil que pertenece al mundo. Ahora el Señor nos sacó para formar parte de sus ovejas. Y podemos ver, ¿verdad? Que podemos ver, mis hermanos, que el Señor nos sacó de todo lo que nosotros hacíamos allá en el mundo, de todo lo que nosotros éramos. El Señor nos perdonó, nos lavó y ahora estamos aquí como sus ovejas. El otro punto nos dice: las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz del Señor? Tú conoces cuando el Señor te habla. Tú conoces cuando el Señor te está hablando. Y aquí nos habla, mis hermanos, de una íntima comunión. Nosotros, mis hermanos, cuando somos sacados del mundo, ahora somos llamados a tener una relación personal con el Señor, una comunión, una relación con el Señor Jesucristo, una amistad. Nosotros, mis hermanos, empezamos a escuchar su voz, pero muchas veces, cuando ya estamos dentro del redil, muchas veces el Señor nos habla y nosotros nos queremos salir del redil. Él continuamente nos habla con palabras de amor y nos dice: hijo mío, no vayas por ese camino, no vayas y no te salgas del redil, porque allá afuera hay muchos enemigos que te van a hacer daño. Pero nosotros muchas veces nos hacemos los sordos, ¿verdad? No atendemos a la voz del Señor, no atendemos al llamado del Señor. Pero el Señor, en su gran misericordia, ya que somos ovejas, ya que somos hijos del Señor, el Señor va a tratar con nosotros. Si nosotros no escuchamos cuando el Señor nos habla con esas palabras de amor, el Señor tiene que usar la vara. Y el Señor va a tratar con cada uno de nosotros si nosotros no hacemos caso a la voz de nuestro pastor. Por eso, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios que cuando escuchemos la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla, mis hermanos, debemos de venir, debemos de corresponder a ese llamado. Una vez, mis hermanos, una vez que las ha sacado el buen pastor, va delante de ellas. Cuando el Señor nos saca del redil del mundo, va delante de nosotros. El Señor no nos deja, no nos desampara. Nuestro pastor va delante de nosotros. Aunque muchas veces, mis hermanos, aunque muchas veces en esta vida, muchas veces pasamos por dificultades, pasamos por muchos problemas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene sus propios problemas. Cada uno de nosotros pasa diferentes circunstancias. Y el Señor conoce cada parte, cada detalle de nosotros. El Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y el Señor va delante de nosotros defendiéndonos. El Señor va delante de nosotros peleando la batalla. Y por parte de las ovejas, mis hermanos, nosotros debemos de seguirle. Por parte de las ovejas, ellas le siguen porque conocen su voz. ¿Y cómo vamos a conocer la voz del Señor, mis hermanos? ¿Cómo vas a saber cómo vas a conocer, cómo vas a discernir la voz del Señor si no estudias la palabra de Dios?
El Señor se revela a través de su palabra, y es ahí donde vamos a escuchar la voz del Señor. Es ahí que nosotros vamos a escuchar esa voz tierna y esa voz que nos va a confortar. Pero si no leemos la palabra del Señor, si no tenemos esa comunión íntima con el Señor, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, no vamos a poder escuchar la voz del Señor. No vamos a ser sensibles a la voz del Señor. Nosotros como cristianos, mis hermanos, somos llamados a tener esa relación personal con el Señor, para poder, y a través de esa relación personal, mis hermanos, que todos los días debemos de tener. No sé, mi hermano, cuál es tu agenda del día a día. No sé qué es lo que tú vives del día a día. Quizás muchos de nosotros vivimos de todos los días, vivimos corriendo, venimos para acá, para allá, que los hijos, que la escuela, que el trabajo y que tantas cosas, mis hermanos, que muchas veces abandonamos, debido a esas cosas, abandonamos la comunión con el Señor. Hacemos tantas cosas en el día que se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida el Señor, se nos olvida venir a la presencia del Señor, se nos olvida a venir a la palabra de Dios, a escuchar la voz de nuestro Señor, debido a tantas cosas, mis hermanos, que nosotros mismos permitimos, entonces poco a poco, mis hermanos, empezamos a alejarnos del Señor, de nuestro pastor. Entonces el Señor, para que nosotros escuchemos la voz del Señor, tenemos que mantenernos en esa comunión, en la lectura de su palabra, con esa firme convicción de que el Señor nos va a hablar cada vez que vengamos a la palabra del Señor. La razón, mis hermanos, por la que seguimos a nuestro pastor es porque estamos nosotros agradecidos con Él, por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él ha hecho, el cual fue que murió en la cruz del Calvario para rescatarnos, para que nosotros pudiéramos formar parte del redil del Señor, para que nosotros pudiéramos formar parte del pueblo de Dios. Él tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario. Y ahora, gracias a ese sacrificio que el Señor hizo, nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora nosotros podemos formar parte de sus ovejas, mis hermanos. Muy bien, el buen pastor, mis hermanos, también conoce a sus ovejas. Como buen pastor, mis hermanos, Jesucristo conoce a todos y cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestros nombres, Él sabe cómo vivimos, cuáles son las circunstancias que nos rodean, qué sentimientos nos agitan, ¿verdad? Él conoce perfectamente a cada uno de nosotros, y Él como pastor, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y el rey David, mis hermanos, el rey David expresó este asombro por el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros en un hermoso salmo. En el Salmo 139, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, ¿verdad? En este precioso salmo, inspirado por el Espíritu Santo, el rey David expresa
expresa el gran cuidado que tiene nuestro Señor, nuestro pastor, para con nosotros, mis hermanos. Así que, mis hermanos, no solamente el Señor nos conoce, sino que también somos amados por Él. Y esto nos abre las puertas, mis hermanos, para presentarnos delante de Él con toda confianza. Muchas veces, debido al pecado que cometemos, ¿verdad? El enemigo viene, que es el ladrón, el enemigo viene, que es el lobo, y viene a engañarnos y viene a meternos mentiras. Y nos empieza a decir, oh, como tú ya pecaste, tú eres un pecador, Dios ya no te va a perdonar. Y nos empieza a llenar de tantas mentiras, queriendo apartarnos del Señor. Pero el Señor, mi hermano, el Señor no solamente murió por los pecados pasados, también murió por los pecados futuros. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que vamos a pecar, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, como Dios ya me perdonó, entonces soy libre para pecar. Claro que no. Si una persona dice esto, en realidad es que no ha conocido a Jesús, es que no ha conocido al Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, pecamos contra Dios, ya teniendo el Espíritu Santo, el Señor nos redarguye, el Señor nos llama la atención de que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios. Y es ahí cuando nosotros debemos de venir a la presencia del Señor, es ahí cuando nosotros debemos de venir ante nuestro pastor, porque Él nos ama, nos habla con un amor, mis hermanos, que no se puede entender, con un amor inexplicable, un amor, mis hermanos, incondicional, un amor que no es como el de nosotros, que nosotros, mis hermanos, amamos con condición. El amor del Señor, mis hermanos, es incondicional. Muy bien, el buen pastor, mis hermanos, lleva a las ovejas a buenos pastos. El buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas fuera, las conduce a lugares de pastos y agua donde son bien alimentadas. Puede que tengamos que pasar, mis hermanos, como ya lo comentamos, puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos, pero el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos y proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Estos delicados pastos, mis hermanos, representan las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos. Y fuera de Él, que no queda más que el desierto donde las ovejas perecen, mis hermanos. El Señor nos ha bendecido grandemente. Nosotros, mis hermanos, el Señor nos ha bendecido con paz, con tranquilidad muchas veces. Cuando nosotros estábamos allá en el mundo, ¿verdad? Nosotros no teníamos paz. No teníamos paz, no éramos felices. Todas las cosas, mis hermanos, que teníamos no nos hacía felices. Estábamos llenos de rencores, estábamos llenos de amargura, estamos llenos de tantas cosas, mis hermanos, que no podíamos tener esa paz. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, el Señor, mis hermanos, nos bendice con esa paz, nos libera de todas esas cosas, mis hermanos, y nos hace libres. Pero esto pasa solamente en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El buen pastor, mis hermanos, da su vida. El buen pastor da vida abundante a las ovejas. A diferencia de los falsos pastores, mis hermanos, el Señor no había venido a quitar la vida de las ovejas, sino que a dar su vida por ellas. Hay aquí un fuerte contraste, mis hermanos, entre lo que Satanás hace y lo que el Señor vino a hacer. Satanás viene nada más para matar, robar y destruir.
Y el Señor ha venido, mis hermanos, a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida, mis hermanos, solamente la podemos disfrutar en Cristo Jesús. Pero el propósito, mis hermanos, de la venida del Hijo de Dios a este mundo era completamente diferente. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. En realidad, Él dejó, mis hermanos, su morada celestial para que el hombre pudiera tener esta vida eterna. El Señor dejó los cielos allá, el Señor dejó su trono para venir aquí, se humilló por las ovejas que éramos nosotros, que éramos tú y yo. El Señor, mis hermanos, al venir y al dejar allá su trono, el Señor estaba pensando en mí y estaba pensando en ti. Y es por eso que nosotros como ovejas estamos profundamente agradecidos con el Señor, porque Él, mis hermanos, se humilló, siendo Dios, siendo el creador del universo, siendo, mis hermanos, el poderoso, se humilló, se hizo hombre nuestro Señor, y por amor a nosotros se murió en la cruz. En esa cruz, mis hermanos, tan horrible, en esa cruz, en esa muerte tan humillante, en esa cruz, mis hermanos, demostró el amor que Él tenía para sus ovejas. El buen pastor, mis hermanos, ha dado su vida por sus ovejas. En esta vida, mis hermanos, en esta vida que el Señor nos ha dado, en esta vida abundante, mis hermanos, que nos ha dado, nosotros lo empezamos a vivir aquí. Muchas personas piensan que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo, ¿verdad?, solamente está lleno de reglas y de impedimentos, ¿verdad?, que no nos permiten hacer esto, que no nos permiten hacer aquello, ¿verdad? Pero no es así. El cristianismo, mis hermanos, es lo más maravilloso, es lo más hermoso que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Porque estando allá afuera, mis hermanos, realmente uno no es feliz. Realmente uno no es feliz, mis hermanos. Muy bien. Jesús, mis hermanos, no vino solo a dar vida a las ovejas, sino a dar su vida por las ovejas. Era la única forma de conseguirlo. Las ovejas no podían llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya a favor de ellos. Como ya sabemos, mis hermanos, el trabajo del pastor es duro y muy sacrificado. Jacob lo sabía muy bien por experiencia propia, así le relataba a su suegro Labán todas las penurias por las que habían pasado en el cuidado de sus ovejas. Y esto lo leemos en Génesis capítulo 31, versículo 38 al 40, y dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Otras veces, mis hermanos, sin embargo, para salvar a las ovejas, el pastor tal vez tenía que llegar incluso a arriesgar su propia vida, así como le pasó al rey David. Y esto nos lo relata en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 34 al 36, y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo les echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. En estos relatos, mis hermanos,
nos presenta el cuidado del pastor para con sus ovejas. Y muchas veces, ¿verdad?, el pastor tenía que sufrir, tenía que padecer por sus ovejas. Pero el Señor Jesús hizo más que eso. El Señor Jesús hizo y dio su vida por nosotros, dio su vida por las ovejas, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, muchas veces ya había anticipado que Él iba a dar a su vida en sustitución por las ovejas. Cuando fueron a prenderle, Jesús le dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Y unas horas antes, cuando estaban a solas con sus discípulos, le dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, entregó su vida por nosotros. Y con esto quiero concluir este mensaje, mis hermanos, en el Salmo capítulo 23. ¿Quién se sabe ese salmo? La mayoría de nosotros sabemos ese salmo de memoria, ¿verdad? Salmos capítulo 23, versículo del 1 al 4. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, muchas veces Dios se presenta como el pastor de las ovejas. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús reclama que Él es el pastor de las ovejas, declarando su divinidad. Y en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aunque alguno, mis hermanos, aunque algunas de nosotros muchas veces esté pasando por esa dura prueba, ¿verdad?, por ese día malo, el Señor, mis hermanos, el Señor aquí en este salmo nos dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Dios nunca dijo, mis hermanos, que no íbamos a pasar por una crisis, ¿verdad? Él nunca dijo que no íbamos a pasar por pruebas, sino que el Señor lo que dijo y lo que prometió en su palabra es de que Él siempre iba a estar en medio de esa prueba. Yo les invito, mis hermanos, a que se pongan de pie. El Señor, mis hermanos.